El milenismo católico. Bueno, pues yo no sé si con todo esto que estamos diciendo ya va quedando clara la cosa. Que me expliquen por qué tiene que haber personas, youtubers católicos, que se empecinan en condenar a las personas que defienden el milenarismo espiritual. ¿Por qué los condenan si el magisterio no lo condena? ¿Por qué interpretan torcidamente las cosas que dice el magisterio? No lo entiendo. No lo entiendo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Tengo una noticia buena y una cosa que me causa tristeza que contaros. Entonces vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno es que a partir de mañana vamos a empezar con Ángeles Sánchez Arechaga un curso precioso sobre el Apocalipsis. Apocalipsis, canto de esperanza. Nadie puede dogmáticamente hablar de este tema, sí puede tener opiniones teológicas y es bueno y sano que haya debates teológicos donde se opine y donde se debata conforme a la tradición de la Iglesia, conforme a santos que han hablado de estos temas y demás, y se compartan. El milenarismo nunca ha sido condenado por completo por la Iglesia, lo podemos decir de esta manera. Sobre la supuesta condena al Santo Oficio del milenarismo vamos a explicarlo. La Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, por decreto para América Hispana del 21 de julio de 1944, el Denzinger está en el 3839, dijo, esto es lo único que tiene el Denzinger, atentos, que la doctrina que enseña que antes del juicio final con resurrección anterior de muchos muertos o sin ella nuestro Señor Jesucristo vendrá visiblemente a esta tierra no se puede enseñar con seguridad. Tutto doceri non posse. No se puede enseñar con seguridad. ¿Qué significa eso? Pues significa que puede enseñarse como una interpretación posible y lo que se está refiriendo sencillamente es a la presencia visible de Jesucristo reinando sobre esta tierra. Eso es lo único que no se puede enseñar con absoluta seguridad, con seguridad. Pero en ningún momento condena el milenarismo. Desaconseja enseñarla, no porque sea doctrina herética, al contrario. Pues ya esto, pues muchos padres de la Iglesia por unanimidad lo han enseñado y con un total y completo apoyo de las Sagradas Escrituras, sino porque la mayoría de los fieles no distinguirían entre el milenarismo craso o herético, eso sí, el milenarismo craso o herético, y el milenarismo espiritual, y podrían contagiarse del primero, del que no es correcto. Este decreto se dirigió contra un libro escrito por el sacerdote Manuel Lacunza y Díaz a favor del milenarismo espiritual bajo pseudo-judaico Juan Josafat Ben Erza en 1810, titulado Venida del Mesías en Gloria y Majestad, puesto en el índice por el Santo Oficio el 6 de septiembre de 1824, pero no porque lo que enseñara fuera herético, dado que se limitaba a recordar cómo San Juan, los apóstoles, los santos padres y la Biblia confirman esa interpretación de la parusía y del reino de Cristo, sino porque al leerlo muchos podrían confundir el milenarismo espiritual con el milenarismo carnal, el craso o carnal. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, gloria de las letras españolas, dejó esto muy claro cuando dijo lo siguiente: la obra, desde 1924, fue incluida en el índice de Roma, razón bastante para que quedara con nota y sospecha de error. Pero, no todo libro, cuidado con esto, no todo libro prohibido es herético. De hecho, eso le pasó, quedó en el libro de índices prohibidos, la obra de Santa Teresa de Jesús, y al final pues fue totalmente aprobada y considerada como doctora de la Iglesia. No todo libro prohibido es herético, y al ver que notables y ortodoxísimos teólogos ponen sobre su cabeza el libro del padre Lacunza como sagaz y penetrante expositor de las Sagradas Escrituras, por más que no consideren útil su lección a todo el linaje de gente, ocúrrese desde luego esta pregunta: ¿fue condenada la venida del Mesías por su doctrina milenarista o por alguna otra cuestión secundaria? Evidentemente, don Marcelino deja en claro que no pudo ser la doctrina milenarista,
ya que, como señala, es opinable y no condenable como los antimilenaristas quieren hacerla ver para condenarla. Los antimilenaristas se empeñan una y otra vez en condenar el milenarismo, y como que no se puede opinar, como si la Iglesia no dejara la puerta abierta al debate teológico, lo cual es falso. La Iglesia deja abierta la puerta al debate teológico para un milenarismo que no está condenado, el milenarismo espiritual, que no afirma que sea visible en la presencia de Cristo en la tierra. No lo afirma, dice que no lo sabe, que puede ser, pero puede no ser. Y de hecho eso es lo más que ha condenado la Iglesia en ese decreto que hemos dicho. Bueno, pues seguimos. Volviendo al decreto, este desaconseja enseñar como seguro que Cristo reinaría en la tierra, entre comillas, visiblemente, pero para el milenarismo espiritual no es condición que Cristo tenga que reinar visiblemente. Es más, Cristo podría reinar desde la Eucaristía, luego de su parusía, o aparecerse y desaparecer como hizo en la tierra 40 días que estuvo tras su resurrección. En nada, pues, afecta ese decreto a la enseñanza del milenarismo original. Se trata de un consejo disciplinar. Esto es lo importante, es un consejo disciplinar, no doctrinal, pues ni siquiera el Santo Oficio, hoy congregación, bueno, hasta hace poco Congregación para la Doctrina de la Fe, que con esto de Bergoglio pues ha perdido todavía mucha más fuerza, con la Predicatio Evangelium, podía condenar el reinado visible de Cristo en la tierra, que fue profesado incluso por grandes teólogos de la Iglesia, más aún el reinado espiritual o no visible. Eso no se puede condenar, y no lo condena la Iglesia, el magisterio, no lo condena. La Iglesia nunca ha definido dogmáticamente esta materia, por lo que cualquier católico puede escoger entre el milenarismo espiritual o el alegórico, aunque nosotros, esto lo estamos leyendo de un trabajo estupendo como vara de almendro, nosotros, por todo lo que llevamos dicho y probado, no vamos a leer todo el artículo, porque entonces estaríamos aquí mucho tiempo. Apoyamos el primero, el espiritual, por ser doctrina tradicional, bíblica y apostólica. Bueno, pues esto es lo que algunos youtubers se empeñan en condenar como si estuviera condenado, y en tratar de convencer a la gente que es imposible ninguna clase de milenarismo, que todo es lo mismo y que no, que ningún milenarismo está aprobado y todo está condenado por la Iglesia. Yo quisiera pedir a los youtubers que se empeñan en esta actitud de condena completa al milenarismo en todas sus formas, que me traigan del Denzinger una condena o un anatema, que me lo traigan, que me lo expliquen, que me digan, aquí está condenado toda clase de milenarismo. Pero no pueden, salvo deformar lo que dice con sus interpretaciones, lo que dice el catecismo o lo que dice tal documento, lo deforman sus interpretaciones y tratan que diga lo que no dice. Pero en ningún caso la Iglesia ha condenado dogmáticamente o con anatema el milenarismo espiritual, en absoluto. Deja abierta la cuestión. De hecho, la redacción del catecismo es un poco confusa, pues porque de esa forma, pues no sé exactamente por qué, pero no condena en absoluto. Lo vamos a ver después. La Iglesia nunca ha definido dogmáticamente esta materia, por lo que cualquier católico, insistimos, puede escoger entre el milenarismo espiritual o el alegórico. Para los que se muestran favorables a la interpretación alegórica, recordemos que la Pontificia Comisión Bíblica ha condenado en su decreto del 20/8 de 1941 los abusos del alegorismo, ratificando una vez más la llamada regla de oro, según la cual la interpretación alegórica no se pueden sacar argumentos. De la interpretación alegórica no se pueden sacar argumentos. El catecismo no condena el milenarismo espiritual, sino el triunfo de la Iglesia sin la previa parusía. Esto es lo que algunos confunden. Esto es lo que sí se condena. El milenarismo espiritual no está condenado, sino el triunfo de la Iglesia sin la previa parusía. Cuidado con esto. En sus numerales 676 y 677, la Iglesia no condena el milenarismo espiritual, y nunca podría hacerlo, sino la herejía de los que dicen que el reino de Cristo se puede conseguir en esta tierra por las puras fuerzas del hombre o de la Iglesia, esto es, sin que medie la previa parusía de Cristo. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Esto dice el catecismo, claro.
Lo extraño es que después de esta condena de los milenarismos sin parusía, aparezca a continuación en ese numeral una frase que no guarda relación con ella, donde expresa que la Iglesia, entre comillas, rechaza el milenarismo mitigado. Por cierto, no lo rechaza, sino que dice que no se puede enseñar con seguridad. Y es lo que ya hemos dicho, el Denzinger, el 38-39. Sobre todo, cuando dice, incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Es la carta de Pío XI, encíclica Divini Redentoris, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. ¿Por qué se une en ese numeral el justísimo rechazo del mesianismo comunista o socialista con el milenarismo mitigado, usando la expresión sobre todo como si la consecuencia de ese milenarismo mitigado fuera el comunismo? ¿Por qué? Realmente es incomprensible. Ciertamente el comunismo es un milenarismo carnal, que eso sí está condenado, claro, por la Iglesia, pero es aún más reprobable que el milenarismo craso o quiliasmo, porque para los comunistas Dios no existe y ese triunfo de las clases obreras y posterior dictadura del proletariado se da, en su perversa doctrina, sin parusía, evidentemente, sino por las fuerzas anticrísticas del hombre, y el catecismo hace muy bien en condenarlo, obviamente. En esa condena podemos meter también al judaísmo y al islam, pues ambos esperan su triunfo en la tierra sobre las demás razas, naciones y religiones sin parusía. Pero ¿por qué mete en ese argumento el rechazo de la Iglesia al milenarismo mitigado?, nos podemos preguntar. ¿Y por qué parece unir los dos como género-especie siendo completamente distintos? ¿No será aquí porque el catecismo confunde ese milenarismo mitigado con un reino del hombre en la tierra sin parusía? Me da esa impresión porque no tiene explicación unir ambas cosas, pues en el comunismo reina el hombre y en el milenarismo mitigado reina Cristo, y nada tienen que ver el uno con el otro. De todas formas, como dijimos arriba, el milenarismo espiritual no es exactamente lo mismo que el milenarismo mitigado, pues éste exige que Cristo reine visiblemente en la tierra. El mitigado exige que Cristo reine visiblemente en la tierra. Ese es el mitigado. Algo que no es condición necesaria en el milenarismo espiritual. De hecho, es más propio del milenarismo espiritual pensar que Cristo reinará en la tierra tras su parusía corporalmente, corporaliter. Esto es, desde su Eucaristía y no necesariamente de forma visible, visibiliter. Pero es más, como dijimos arriba, incluso la doctrina de los que profesen que Cristo ha de reinar visiblemente en persona en la tierra no es condenada por el decreto. Incluso los que piensan que Cristo va a reinar visiblemente en la tierra tras la parusía, esto no está condenado por el decreto, sino que lo que se dice es que no se debe enseñar como algo seguro, no porque sea doctrina insegura, que no lo es, pues muchos padres de la Iglesia la profesaron, sino porque las sutilezas de distinguir entre el milenarismo original o sano o espiritual y el craso o quiliasmo no están al alcance de todos los fieles, y eso podría confundirles más que ayudarlos. Queda así intacto el milenarismo espiritual por el consejo que da este decreto del Santo Oficio, y a lo más se previene que no se enseñe como seguro que Cristo reinará visiblemente en la tierra, prefiriéndose que esta doctrina quede reservada a los expertos y teólogos. Bueno, pues yo no sé si con todo esto que estamos diciendo ya va quedando clara la cosa. Que me expliquen por qué tiene que haber personas, youtubers, católicos, que se empecinan en condenar a las personas que defienden el milenarismo espiritual. ¿Por qué los condenan si el magisterio no lo condena? ¿Por qué interpretan torcidamente las cosas que dice el magisterio? No lo entiendo. No lo entiendo. De hecho, el catecismo cita aquí la bajada de la Jerusalén celestial a la tierra. Es verdad, el catecismo cita eso, la bajada de la Jerusalén celestial a la tierra desde el cielo, dejando abierta la interpretación del reino en la tierra. Cierto es. Quien quiera entender, que entienda, claro. Y en otro número el catecismo dice que el reino de Dios, aunque está presente en la Iglesia, debe tener su completud aún dejando abierta la puerta a la interpretación tradicional. Deja abierta. Es que esto ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, que la Iglesia, el magisterio, ha dejado abierta interpretaciones, posibles interpretaciones, abierta la discusión teológica, hasta que dogmáticamente ha dicho algo. Mientras no lo ha dicho, ha estado abierta la puerta.
Y es lo que pasa con el milenarismo espiritual. En fin, es una cosa que llama la atención. El reino de Cristo presente, dice el numeral 671, el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Más no podía decir el catecismo. Acabamos con una cita de un autor muy admirado nuestro, dice este artículo de Como vara de almendro, es del padre Benjamín Martín Sánchez, uno de los mayores exégetas que ha tenido la Iglesia en el siglo XX, rector del Seminario Mayor de Zamora y canónico de la Catedral de Zamora, doctor en teología y autor de innumerables libros, nos da una idea de lo que es el milenio según las Escrituras. Él decía: yo creo firmemente, después de un detenido estudio de la Biblia, en un milenarismo en la Tierra. Y si a alguno no le agrada el término milenarismo, pues se puede decir pues un término, una época maravillosa de paz, de 1000 o miles de años, dice él, que tendrá lugar después de la muerte del anticristo y a raíz del juicio universal de naciones, y a ello contribuirá el estar encadenado o reprimida la acción de Satanás. Entonces los judíos convertidos usufructuarán su conversión, se multiplicará la fe, tendrá un triunfo definitivo la Iglesia de Cristo y se cumplirá la profecía de un solo rebaño bajo un solo pastor. Esto está en el Apostolado Mariano, en el Nuevo Testamento explicado, edición del Apostolado Mariano Sevilla, 1988, página 427. Y por último, Melania Calvat, la vidente de la Salet, dijo: es un gran error querer pensar que el fin del mundo coincida con el fin del anticristo, después de la caída temporal o física del anticristo. La Iglesia, sin embargo, después de eso prosperará más resplandeciente que nunca. Todos los judíos que han permanecido vivos abrazarán la fe. Todos los cristianos que hayan permanecido vivos serán renovados en una fe viva. No habrá fuera de la Iglesia católica ninguna otra religión o secta, y la más bella, la paz universal, reinará por siglos, después de lo cual la fe volverá a descansar. Esto está en un documento de cartas de Melanie la vidente de la Salet, y es el número 450. Bueno, pues fijaos todo lo que tenemos. La realidad es esa, es que no existen condenas, anatemas papales contra el milenarismo. Así que, si está la cuestión abierta, ¿por qué tiene que venir ningún youtuber a decirnos que no, que está totalmente cerrada? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué eso lo único que hace es confundir a la gente? La Iglesia nunca convirtió en anatema nada relacionado con este tema, sobre todo en el ámbito del milenarismo espiritual, en absoluto, nunca. No se puede hablar de herejía por un escrito que hicieron firmar a Pío XII, a Pío XI, no sé si Pío XI o Pío XII, ya tengo ahora la duda, el cual no consiste en un anatema, es decir, que no es una condena papal. No confundamos a la gente, sepamos que hay 10 grados en el magisterio, desde una afirmación o condena solemne, es cátedra, a otras formas menos fuertes o vinculantes más leves. El pronunciamiento del Santo Oficio de los años 40 es del nivel 10, o sea, de lo más tenue que existe, para indicar que es un tema no cerrado. La fórmula es: no se puede enseñar con seguridad. No dice no se puede enseñar sin daño para las almas u otras expresiones más fuertes. No, no se puede enseñar con seguridad eso, que Cristo sea visible en la tierra después de la parusía. Eso es todo. Pero además no trata del milenarismo, sino simplemente como decimos, de la visibilidad, O sea que ya me diréis. Entonces podemos preguntarnos algunas cosas, ¿verdad? Los antimilenaristas desprecian escritura en mano, pues a bastantes profetas del Antiguo Testamento, que son palabra de Dios, al Apocalipsis, a Hebreos, a los Evangelios, donde se habla de beber vino, fusionar juicio de las naciones y juicio final, con lo cual asumen que la serpiente en el Edén pues chafó el plan a Dios de instaurar su reino en la tierra. Claro, Dios instauró el paraíso, la serpiente infernal fastidió el plan de Dios de que el paraíso estuviera en la tierra, y ya Dios, pues nada, pues se quedó impotente, ¿no? Según eso.
y se tendría que conformar tan solo con reinar con los santos en el cielo tras la parusía, y que estos antimilenaristas asocian inmediatamente con el juicio final, es decir, la segunda venida, e inmediatamente juicio final, inmediatamente pues los santos que se salven pues se van al cielo y ya está. Y Dios fracasa con su reino en la tierra, no puede, porque fracasó, digámoslo así, ¿no? Se sale con la suya Satanás, que aquí no puede reinar Cristo en la tierra. Nada más que viene a instaurarlo, porque el Señor cuando viene, en su encarnación dice que ya está aquí el reino entre vosotros. Sí, ya está aquí, pero ¿de qué manera? ¿Prevaleciendo el mal como ha prevalecido hasta ahora? ¿Y con el príncipe de este mundo? Es absurdo, ¿verdad? Es triste. Qué triste, ¿no? Eso es lo que quisiera el que pregona el fracaso de Dios. Pero un católico también tiene que querer eso, tiene que conformarse con eso, con que Dios haya fracasado con su reinado en la tierra y solamente puedan reinar sus santos en el cielo, o Cristo solo pueda reinar en el cielo. Además, si no hubiera milenio, quedaría inexplicada la semana de tribulación. Claro, esa semana última, para purificar la tierra, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para terminar con la tierra tras la purificación? O sea, 7 años de gran tribulación y de reinado del anticristo para que luego venga Cristo y acabe con todo y ya está. Pero sobre todo nos podemos preguntar, ¿acaso es que Dios derramó su sangre en una tierra sin futuro terreno? Valga la redundancia. ¿Para qué derramó Cristo la sangre en la tierra? Si no tenía futuro la tierra. Es un poco para hacernos reflexionar, ciertamente. Recordemos el lema del Papa San Pío X, que decía: en la gestión de nuestro pontificado tenemos un solo propósito, instaurare omnia in Cristo. Instaurar todo, renovar todo en Cristo. Todo, la tierra. Efectivamente, sea omnia et in omnibus Christus, decía. O sea, instaurar todo en Cristo, que todo sea restaurado, todo, absolutamente todo en Cristo. Este era el lema de San Pío X. O sea que Cristo viene para restaurar todo en él, pero restaurar no es destruir, es restaurar. Cuando tú restauras o cuando tú rehabilitas una vivienda, por ejemplo, o incluso un cuadro, tú puedes rehabilitar una casa. No la demueles, no la tiras toda abajo y la haces de nuevo. Eso sería construir de nuevo, ¿no? Simplemente la dejas las estructuras, puedes a lo mejor cambiar algún tabique, eso sí, pero dejas los pilares, y la renuevas, la rehabilitas, pero no la demueles, no la haces de nuevo por completo, ¿no? Cristo viene para restaurar todo en él, no para destruir. Ya tendrá tiempo en el juicio final de destruir todo. Esto es lo que piensan los milenaristas. Esto está abierto a esa interpretación. Esto no está condenado a esta interpretación. Lo único que un milenarista no puede explicar, un milenarista espiritual no puede explicar su interpretación de manera dogmática. Es decir, esto va a ser así necesariamente, tal, dogmáticamente. No, interpreto que puede ser así. La Iglesia me permite que lo interprete así. Eso es todo. Cosa que sí hacen los antimilenaristas, que de manera dogmática ellos lo echan por tierra, lo imposibilitan esa interpretación, cosa, insisto, que la Iglesia no impide. Y luego, pues, también cosas como el diálogo de la ascensión de nuestro Señor poco antes de ascender a los cielos, dialoga con sus discípulos, estaban reunidos con él y le preguntan: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y el Señor les contesta: a vosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué están hablando los discípulos? ¿Qué están preguntando? ¿Qué reino? ¿Qué reino de Israel? Y luego también nos podemos preguntar, como se preguntaba Rafael Laza, ¿por qué si Isaías 53, el siervo sufriente, se cumplió literalmente, pero literalmente, de hecho lo llaman el quinto evangelio, al Apocalipsis también lo llaman el quinto evangelio? ¿Por qué literalmente no se puede cumplir Apocalipsis 20? Cuando la interpretación literal es la primera interpretación que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué no?
Eso es lo que se preguntan los milenaristas o los milenistas del milenio espiritual. Eso se preguntan, ¿por qué nos puede darse Isaías 65? ¿Por qué no se puede cumplir literalmente Isaías 65? Lean Isaías 65 o Apocalipsis 20. Los padres apostólicos eran claramente milenaristas, luego se impuso la escuela antimilenarista hasta nuestros días, donde está creciendo enormemente la interpretación milenarista dentro de la Iglesia, porque es lo que se infiere de las apariciones marianas aprobadas y de muchas otras no aprobadas, pero serias, o por ejemplo de las locuciones al Padre Gobi, que son clarísimas, las advertencias, los avisos de la Virgen para el milenio. El propio, ya sabemos, por ejemplo, las apariciones marianas que llegaron a un acuerdo los obispos en España de no aprobarlas, pero la Virgen ha hablado mucho de estos temas. El propio Benedicto XVI dejaba bien clara esta alternativa en sus libros sobre Jesús. Al fin y al cabo, ¿qué es el triunfo del corazón inmaculado de María? ¿Qué es del que tanto se habla en Fátima? Al final mi inmaculado corazón triunfará. ¿Para qué triunfará? ¿Para una simple victoria temporal? Nos podemos preguntar. ¿Y vuelta a empezar? ¿Para qué? ¿O no será para un triunfo que lo renueve todo? Un triunfo pues que dé un reinado pues consistente, podríamos decir. El Catecismo en el 680 dice: Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. Todavía, todavía, como cuando dijo Jesucristo a Pilatos: mi reino todavía no es de este mundo, que se tradujo mal, este mundo. Todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El Catecismo en el 680. El triunfo del reino de Cristo continúa, no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Claro, previamente el reinado del anticristo, la parusía y el reinado de Cristo en la tierra. El Catecismo, por tanto, deja muchas puertas abiertas al milenio. Esa es la realidad. A pesar de jugar a mantener el antimilenarismo clásico dominante, pero en nada condenado. Y ya hemos dicho el 38-39 del Denzinger, que lo único que dice es esto, de que no se puede enseñar con seguridad el reinado visible de Cristo en la tierra. Eso es todo, nada más. Cada vez conocemos a más sacerdotes que claramente son milenistas, todos ellos sacerdotes fieles a la sana doctrina y a la verdad. Tiene su lógica que durante siglos de dominio y construcción de la cristiandad nadie tuviese mayor interés en creer que todo iba a ser arrasado. No así con los primeros cristianos perseguidos, y ahora con lo que vemos, oímos y sobre todo leemos de apariciones fiables y místicos. Castellani tiene unas sentencias magníficas en este tema, que por cierto le tenían mucha envidia, por eso fue perseguido Castellani, por envidia sobre todo, como gran profeta. Claro, es que los profetas es normal que sean perseguidos. Las claves milenaristas también las encontramos en discursos de Juan Pablo II y que ahora se entienden mejor. En fin, hay un claro movimiento tectónico teológico en la Roma fiel a favor, esto estamos hablando ya de hace unos años, porque actualmente no existe Roma fiel, a favor de abrir las puertas al milenarismo de cierto tipo. Es indudable que todas estas profecías marianas y de santos dan una lectura distinta de la Biblia de la que nos han presentado los sabios de la era intermedia de la Iglesia. En uno de los dibujos, Parravicini deja una sentencia: la Iglesia se dividirá en dos bandos, los que esperan la venida de Cristo y los que no. También decía Castellani que el verdadero creyente era el que creía en la segunda venida de Cristo, y el que no la tenía en cuenta, pues no era verdaderamente creyente. Claro que hay algunos que creen en la segunda venida, pero se empeñan, se obcecan en condenar toda clase de milenismo. Esos no son verdaderos creyentes, porque están falsificando la interpretación de la Iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado. En definitiva, el catecismo no condena nada nuevo porque se dedica tan solo a recoger, no a sembrar doctrina nueva.
Tan solo un tipo muy peculiar o particular de milenarismo está condenado, el carnal que hemos dicho. Hay montones de alternativas para un milenio antes del fin sin Cristo visible. Y ese mismo tan solo tiene una mínima nota disciplinaria, no se puede enseñar con seguridad, pero sí como algo posible. El catecismo condena en esos dos documentos el socialismo, que es de lo que tratan, lo que ya dijimos antes. Lo que sí es cierto es que la redacción en el catecismo es regular, es un poco confusa, ya lo hemos advertido. Pues se utiliza milenarismo para aplicarlo a cosas distintas. Fuera del Denzinger del 3689 no hay, entre comillas, condena alguna a una lectura literal de Apocalipsis 20. Sencillamente, Apocalipsis 20 es un misterio que queda abierto. El milenismo es algo que queda abierto, un misterio que queda abierto. Y quien se empeñe en condenarlo, pues atento a la sentencia de Apocalipsis 21 y 22, que nadie quite una sola palabra a lo escrito en este libro, ni añada. Por eso es muy peligroso condenar el milenismo espiritual. Es peligrosísimo quien lo haga, porque le pueden caer las condenas que vienen en el propio libro de Apocalipsis. Yo, por mi parte, declaro a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. A quien se atreva a añadirle algo, Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro profético. Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Apocalipsis 22, 18 al 21. En fin, a lo que sea que pueda significar lo que dice el capítulo 20 sobre los 1000 años, pues ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos. Un misterio, como decimos. Bien que sea literal, bien alegórico, bien mitad, un reino de Cristo, muy superior en gracia a lo que hemos vivido hasta ahora desde Cristo, un espacio de tiempo glorioso para la humanidad, bajo Cristo antes del juicio final. Esto es importante. Primero viene el juicio de las naciones, luego el juicio final. ¿Cómo quiera que sea eso? Dios sabe, Dios sabrá. No pretendamos saber más que Dios. Esto es un pecado, es una tentación grande. Pretender saber más que Dios. Solo lo que está dogmáticamente definido es a lo que nos podemos rendir. A lo que no está totalmente definido, pues mientras no digamos herejías condenadas por la Iglesia, pues si lo que decimos son cosas que están dentro de la Sagrada Tradición y dentro de la propia palabra de Dios, pues diciéndolas, enseñándolas con prudencia, pues se pueden y se deben enseñar. De hecho, insisto que a partir de mañana vamos a profundizar, a zambullirnos en el Apocalipsis Canto de Esperanza, un curso bellísimo de nuestra querida Ángeles Sánchez Arechaga, que nos va a poner los pelos de punta y que nos va a dar una luz tremenda. Van a ser aproximadamente unos 10 vídeos, más o menos, 10, 12 vídeos. Los próximos días, 4 vídeos con la primera parte. Espero que nadie se lo pierda, que estéis muy atentos, escuchemos muy atentamente esas enseñanzas. Ciertamente hay montones de santos, apariciones marianas y demás que dejan intuir esta interpretación del milenarismo espiritual. Cada vez está creciendo más los defensores que entienden que tiene que ser así. Desde el triunfo del Inmaculado Corazón de María en Fátima, pasando por las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, hasta la última doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen. Así pues, como quiera que sea, pues tengamos respeto a los que se afanan en estudiar esto y que, por supuesto, ofrecen debates a los antimilenaristas, pero estos desprecian esos debates, los rechazan con soberbia, no quieren debatir sobre esta cuestión que está, insisto, abierta en el magisterio de la Iglesia, abierta, y que no podrán condenar, obviamente, ni han condenado ni podrán condenar, obviamente, la verdadera Iglesia.
Así que qué pena, ¿verdad? Que estos que tanto atacan a esta corriente, pues rechacen cobardemente un debate público. Y estén confundiendo gravemente a los fieles católicos. La verdad no se debate, dicen estas personas. ¿Por qué? Claro, es que la verdad dogmática no se debate, los dogmas no se debaten, pero lo que no es dogma sí se debate, lo que está abierto a discusión, a búsqueda teológica, sí se debate. Y quien no lo quiere debatir públicamente, pues queda en muy mal lugar. Yo en mi canal estaría dispuesto a que dos posturas encontradas en este tema debatieran. Los que piensan que con la segunda venida de Cristo es ipso facto inmediatamente el juicio final y este mundo queda destruido, y los que piensan que no, que tras la parusía viene el juicio de las naciones, un tiempo de reinado de Cristo en la tierra, y después sí, Cristo entrega al Padre su reino, su reinado, y es el juicio final, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a explicar porque yo no soy experto. Vamos a ir de la mano de, como os he dicho, Ángeles Sánchez Arechaga, estudiando el Apocalipsis, conociendo en su curso Apocalipsis, Canto de Esperanza, lo que podemos esperar con mucha esperanza. Porque eso es el Apocalipsis que lamentablemente no se ha enseñado en los seminarios. ¿Por qué será? ¿Por qué nos quieren distraer tanto en este fin de los últimos tiempos con tanta cosa? Tomando tanto protagonismo Bergoglio y sus sínodos de la sinodalidad y sus historias. ¿Por qué? Nos quieren distraer la atención de lo más importante que tenemos que tener los creyentes, la mirada puesta en Cristo y en esa esperanza escatológica de su segunda venida, pero bien entendida, claro. Ojalá, pues este curso que vamos a iniciar a partir de mañana nos abra nuevas luces, el Señor nos ilumine el entendimiento, se lo pedimos, nos dé la gracia de entender sus misterios hasta donde Él quiera, obviamente. Si Él no nos abre el entendimiento es imposible, es una gracia, pero Dios da su gracia a los que humildemente buscan, llaman, piden, porque el Señor a todo el que pide da, a todo el que busca hace que encuentre, y a todo el que llama le abre, y le abre sobre todo el entendimiento de su mente y de su corazón. Pues que así sea, es lo que deseo para todos y cada uno de nosotros. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En esta misma oración de Nuestra Señora de todos los pueblos vemos como un anticipo ese anhelo, no sólo del quinto dogma mariano, sino de ese reinado de Cristo en la tierra y del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Eso veo yo. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.